Zenón de Elea nació 490 hasta 430 a.C. Fue un filósofo griego presocrático, discípulo y seguidor de Parménides, y es conocido principalmente por sus paradojas, las cuales tienen como objetivo defender las ideas de su maestro. Nació en Elea, una colonia griega en el sur de Italia, que en ese momento era un importante centro de actividad filosófica. Contexto histórico y vida. Zenón vivió en un periodo en que la filosofía griega estaba en pleno desarrollo, con pensadores que comenzaban a cuestionar las explicaciones mitológicas del mundo y a formular teorías más racionales y sistemáticas sobre la naturaleza de la realidad. Elea, la ciudad natal de Zenón, era conocida por su escuela filosófica, la escuela eleática, que fue fundada por Parménides. Esta escuela defendía el monismo, la idea de que la realidad es única e inmutable, en contraposición a la multiplicidad y el cambio que percibimos en el mundo. La biografía de Zenón es conocida principalmente a través de fuentes secundarias, como Diógenes Laercio, y su figura es mencionada en varios diálogos de Platón. Según estas fuentes, Zenón era un hombre muy cercano a Parménides, casi como un hijo adoptivo. Se dice que viajó a Atenas en su juventud, donde expuso sus ideas a la élite intelectual de la ciudad, incluyendo a Sócrates. Zenón también es recordado por su involucramiento en la política de Elea, defendiendo las leyes de su ciudad y participando en la lucha contra la tiranía. Según algunas fuentes, habría sido capturado y torturado por sus enemigos políticos, pero la veracidad de estas historias es incierta. Las paradojas de Zenón. Zenón es más famoso por sus paradojas, que fueron ideadas como una defensa de las doctrinas de Parménides sobre la unidad e inmutabilidad del ser. Sus paradojas intentan demostrar la incoherencia de las nociones comunes de pluralidad y movimiento, que Parménides había rechazado. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Una de las paradojas más conocidas es la de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Zenón imagina una carrera entre el veloz Aquiles y una lenta tortuga. Si la tortuga tiene una ventaja inicial, Zenón argumenta que Aquiles nunca podrá alcanzarla, porque cada vez que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya ha avanzado un poco más. Esta paradoja plantea problemas sobre la divisibilidad infinita del espacio y el tiempo. La paradoja de la dicotomía. Otra paradoja famosa es la de la dicotomía, que sostiene que para recorrer cualquier distancia, uno primero debe recorrer la mitad de esa distancia, luego la mitad de lo que queda, y así sucesivamente. Esto lleva a la conclusión de que el movimiento es imposible porque implica pasar por un número infinito de puntos en un tiempo finito. La paradoja de la flecha. En la paradoja de la flecha, Zenón argumenta que una flecha disparada y en vuelo está en realidad inmóvil en cada instante de su recorrido, ya que en cualquier momento dado, la flecha ocupa un espacio igual a sí misma. Si en cada instante está inmóvil, entonces el movimiento es una ilusión. La paradoja de los estadios. La paradoja del estadio trata de mostrar la imposibilidad de entender el movimiento relativo en el contexto del tiempo y el espacio. Imagina dos filas de objetos moviéndose en direcciones opuestas a lo largo de una fila de objetos estacionarios. Dependiendo del punto de vista, parece que algunos objetos pasan por otros más rápidamente de lo que sería lógico, lo que pone en duda la coherencia de nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio. Impacto filosófico y legado. Las paradojas de Zenón tuvieron un impacto profundo en la filosofía, especialmente en la historia de las matemáticas y la lógica. Fueron temas de discusión durante siglos, ya que desafiaban las ideas intuitivas sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Platón y Aristóteles discutieron extensamente las paradojas de Zenón. Aristóteles, en particular, intentó refutar las paradojas mostrando que el movimiento es posible y que las paradojas se basan en suposiciones incorrectas sobre la naturaleza del infinito. Sin embargo, las paradojas de Zenón también anticiparon importantes desarrollos en matemáticas y física, como el concepto de límite en cálculo, que es una forma de abordar la cuestión de la divisibilidad infinita del espacio y el tiempo. La obra de Zenón es vista como un precursor de estos conceptos, y su trabajo ha sido revisitado por matemáticos, lógicos y filósofos a lo largo de la historia. En el siglo XIX, con el desarrollo del cálculo y el análisis matemático, se ofrecieron soluciones a algunas de las paradojas de Zenón, mostrando que el movimiento y el cambio son compatibles con la noción de infinito. Sin embargo,
las paradojas continúan siendo estudiadas y discutidas en contextos filosóficos y científicos modernos, destacando la persistencia de los problemas que Zenón planteó. Conclusión. Zenón de Elea es una figura central en la historia de la filosofía por sus contribuciones a la lógica y la metafísica a través de sus paradojas. Aunque su obra se centró en la defensa de las doctrinas de Parménides, las preguntas que planteó sobre el movimiento, el espacio y el tiempo han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en campos tan diversos como la filosofía, la física y las matemáticas. Su legado es un testimonio de la importancia de cuestionar nuestras intuiciones más básicas sobre el mundo, y su pensamiento sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la naturaleza de la realidad. Zenón de Elea nació 490 hasta 430 a.C. Fue un filósofo griego presocrático, discípulo y seguidor de Parménides, y es conocido principalmente por sus paradojas, las cuales tienen como objetivo defender las ideas de su maestro. Nació en Elea, una colonia griega en el sur de Italia, que en ese momento era un importante centro de actividad filosófica. Contexto histórico y vida. Zenón vivió en un periodo en que la filosofía griega estaba en pleno desarrollo, con pensadores que comenzaban a cuestionar las explicaciones mitológicas del mundo y a formular teorías más racionales y sistemáticas sobre la naturaleza de la realidad. Elea, la ciudad natal de Zenón, era conocida por su escuela filosófica, la escuela eleática, que fue fundada por Parménides. Esta escuela defendía el monismo, la idea de que la realidad es única e inmutable, en contraposición a la multiplicidad y el cambio que percibimos en el mundo. La biografía de Zenón es conocida principalmente a través de fuentes secundarias, como Diógenes Laercio, y su figura es mencionada en varios diálogos de Platón. Según estas fuentes, Zenón era un hombre muy cercano a Parménides, casi como un hijo adoptivo. Se dice que viajó a Atenas en su juventud, donde expuso sus ideas a la élite intelectual de la ciudad, incluyendo a Sócrates. Zenón también es recordado por su involucramiento en la política de Elea, defendiendo las leyes de su ciudad y participando en la lucha contra la tiranía. Según algunas fuentes, habría sido capturado y torturado por sus enemigos políticos, pero la veracidad de estas historias es incierta. Las paradojas de Zenón. Zenón es más famoso por sus paradojas, que fueron ideadas como una defensa de las doctrinas de Parménides sobre la unidad e inmutabilidad del ser. Sus paradojas intentan demostrar la incoherencia de las nociones comunes de pluralidad y movimiento, que Parménides había rechazado. La paradoja de Aquiles y la tortuga. Una de las paradojas más conocidas es la de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Zenón imagina una carrera entre el veloz Aquiles y una lenta tortuga. Si la tortuga tiene una ventaja inicial, Zenón argumenta que Aquiles nunca podrá alcanzarla, porque cada vez que Aquiles llega al punto donde estaba la tortuga, ésta ya ha avanzado un poco más. Esta paradoja plantea problemas sobre la divisibilidad infinita del espacio y el tiempo. La paradoja de la dicotomía. Otra paradoja famosa es la de la dicotomía, que sostiene que para recorrer cualquier distancia, uno primero debe recorrer la mitad de esa distancia, luego la mitad de lo que queda, y así sucesivamente. Esto lleva a la conclusión de que el movimiento es imposible porque implica pasar por un número infinito de puntos en un tiempo finito. La paradoja de la flecha. En la paradoja de la flecha, Zenón argumenta que una flecha disparada y en vuelo está en realidad inmóvil en cada instante de su recorrido, ya que en cualquier momento dado, la flecha ocupa un espacio igual a sí misma. Si en cada instante está inmóvil, entonces el movimiento es una ilusión. La paradoja de los estadios. La paradoja del estadio trata de mostrar la imposibilidad de entender el movimiento relativo en el contexto del tiempo y el espacio. Imagina dos filas de objetos moviéndose en direcciones opuestas a lo largo de una fila de objetos estacionarios. Dependiendo del punto de vista, parece que algunos objetos pasan por otros más rápidamente de lo que sería lógico, lo que pone en duda la coherencia de nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio. Impacto filosófico y legado. Las paradojas de Zenón tuvieron un impacto profundo en la filosofía, especialmente en la historia de las matemáticas y la lógica. Fueron temas de discusión durante siglos, ya que desafiaban las ideas intuitivas sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Platón y Aristóteles discutieron extensamente las paradojas de Zenón. Aristóteles, en particular, intentó refutar las paradojas mostrando que el movimiento es posible y que las paradojas se basan en suposiciones incorrectas sobre la naturaleza del infinito.
Sin embargo, las paradojas de Zenón también anticiparon importantes desarrollos en matemáticas y física, como el concepto de límite en cálculo, que es una forma de abordar la cuestión de la divisibilidad infinita del espacio y el tiempo. La obra de Zenón es vista como un precursor de estos conceptos, y su trabajo ha sido revisitado por matemáticos, lógicos y filósofos a lo largo de la historia. En el siglo XIX, con el desarrollo del cálculo y el análisis matemático, se ofrecieron soluciones a algunas de las paradojas de Zenón, mostrando que el movimiento y el cambio son compatibles con la noción de infinito. Sin embargo, las paradojas continúan siendo estudiadas y discutidas en contextos filosóficos y científicos modernos, destacando la persistencia de los problemas que Zenón planteó. Conclusión. Zenón de Elea es una figura central en la historia de la filosofía por sus contribuciones a la lógica y la metafísica a través de sus paradojas. Aunque su obra se centró en la defensa de las doctrinas de Parménides, las preguntas que planteó sobre el movimiento, el espacio y el tiempo han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en campos tan diversos como la filosofía, la física y las matemáticas. Su legado es un testimonio de la importancia de cuestionar nuestras intuiciones más básicas sobre el mundo, y su pensamiento sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la naturaleza de la realidad.